Sí. Estábamos hace instantes, en el tramo anterior de la clase, estábamos hablando de los principios de derecho penal aplicables en general a toda la normativa, pero fundamentalmente al hecho culposo, que es el que nos ocupa en este curso. Y bueno, yo tengo necesidad de mencionar otros principios que también son fundamentales. Un principio es la responsabilidad por el hecho y no al derecho penal de autor. Ustedes seguramente recuerdan que nuestra Constitución se refiere al hecho en el artículo 18 que he mencionado. Nuestro Código Penal se refiere al hecho en varios artículos, en el artículo 34, inciso primero, cuando se refiere a la no punibilidad de aquellas personas que no hayan podido en ese momento, por las razones que el Código establece, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Y también se refiere a la palabra, o emplea la palabra hecho, en el artículo 45, en el artículo 54, en el 55, etc. Nuestro derecho penal es derecho penal de hecho, en contraposición al derecho penal de autor. Quiero hacer una breve mención a esto del derecho penal de autor, porque frecuentemente se lo menciona en la doctrina y muchos quizás no estén advertidos de cuál es el origen de esta expresión. El derecho penal de autor se habló a raíz de una reforma que pretendieron introducir en la legislación alemana de aquel entonces los juristas nazis. Estos juristas nazis que no llegaron en este punto a nada porque evidentemente era una cuestión imposible de traducir en la ley, pero que se podía punir a la persona por lo que era, por lo que es en término presente, y no por por la conducta que ha realizado, no por el hecho, sino por lo que la persona es en cuanto a su conformación, a sus ideas, incluso ideas políticas, religiosas, raciales, en la época nazi, etc. Como ustedes también recordarán, el nazismo tuvo su socio en el fascismo italiano, y del fascismo italiano también recogió ideas de importantes autores como nuestro recordado Enrique Ferri. Nuestro Código Penal es el Código Penal de 1921, y en 1921 estaban en plena vigencia ya estas ideas de los regímenes totalitarios. Y nuestro Código Penal no se ha desprendido del todo de las ideas del derecho penal de autor, porque cuando habla de la peligrosidad, justamente se refiere a la personalidad del sujeto, que lo indican como posible individuo peligroso para la sociedad. Digo esto en orden al delito culposo, porque a mi juicio tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia en las cuestiones puntuales. Por ejemplo, en el curso de estas reuniones virtuales que tengamos, voy a hablar del dolo eventual y la diferencia del dolo eventual con la culpa con representación. Y bueno, hay un apoyo, digamos, doctrinario y jurisprudencial a uno de los criterios diferenciador de ambas situaciones, que está muy vinculado al derecho penal de autor. Porque al individuo, cuando se lo castiga a raíz de un hecho de tránsito, por ejemplo, pero no como autor de homicidio culposo, sino como autor de homicidio doloso, el intérprete, en este caso el tribunal que resuelva esto, está tomando datos provenientes de la personalidad y no provenientes del hecho puntual. Entonces es un principio, y por eso me anticipo a exponerlo en este momento. Y además quiero hacer alguna mención inicial a cómo se manifiesta la idea de derecho penal de autor en el artículo 41, 2 de nuestro Código Penal, que como ustedes saben dice, precedentemente dice, en las penas divisibles por razón del tiempo, de la cantidad, el tribunal fijará la condenación en base a las circunstancias del artículo siguiente. Y en el artículo siguiente, en la parte segunda, el punto segundo, se refiere justamente a cuestiones vinculadas a la personalidad del sujeto. Y también se refiere
a la mayor o menor peligrosidad. Con esto me parece que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se castiga a alguien teniendo en cuenta la peligrosidad, repito, se hace derecho penal de autor y no derecho penal de hecho. Creo, estoy convencido de lo que digo, estoy convencido, a pesar de que obviamente puedo equivocarme, estoy convencido de que cuando alguien condena empleando criterios provenientes de la idea de derecho penal de autor, la condena no solamente es injusta, porque se aplica, se aparta de la ley, sino que es inconstitucional, porque nuestro derecho penal, como dije, a partir del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales que le fueron incorporados en 1994, es indudablemente derecho penal de hecho y no de autor. Otro principio que quiero resaltar ahora es el principio de culpabilidad. Parece un poco extraño, ¿no?, plantear el principio de culpabilidad cuando todo el mundo, por lo menos en nuestra órbita, está convencido de que se requiere culpabilidad. Pero no es tan sencillo verlo en la práctica judicial. Evidentemente, no tengo ninguna duda que a partir del artículo 18, en la forma en que estaba redactado en 1853, ya cuando decía que nadie puede ser condenado sin juicio previo, el juicio previo era para encontrar culpabilidad, no para encontrar simplemente intervención en el hecho o incluso. Y ahora el principio de culpabilidad está con los pactos internacionales incorporados, está indudablemente incorporado, está íncito en nuestro texto constitucional, nuestras normas constitucionales. Pero ocurre que por influencia quizás de alguna doctrina que yo no comparto, y a la cual me voy a referir luego, aparecen manifestaciones de responsabilidad objetiva. Lo cual sería, si hace alguien penalmente responsable por responsabilidad objetiva, bueno, la sentencia que sí lo declare sería una sentencia ilegal e inconstitucional. Pero resulta que acá vienen problemas derivados del uso del lenguaje. Y nosotros tenemos en la historia penal pautas donde aparece la palabra objetivo u objetiva, y la fuerza de la palabra es enorme porque se va repitiendo y se olvida el significado inicial. Así, por obra de los juristas alemanes de más o menos la mitad del siglo pasado, estoy pensando en este momento en Hans Welzel, se reemplazó la idea que nuestro código tiene de imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo, por la idea de infracción del deber de cuidado. Y Welzel le agrega infracción del deber objetivo de cuidado. Y esto de objetivo es parte de haberlo tomado no del Código Penal alemán, sino del Código Civil alemán, que tiene una expresión de esta índole. Pero observen ustedes que habla de deber objetivo de cuidado, sin decir y sin extraer las consecuencias necesarias de por qué se denomina objetivo en esta terminología al deber de cuidado. Hoy la doctrina, la jurisprudencia, yo también lo voy a decir, está hablando de imputación objetiva del resultado, sobre todo. Imputación objetiva del resultado para los extremos entre la acción y el resultado del delito culposo. Pero aparece entonces deber objetivo de cuidado, imputación objetiva, con lo único que falta es que se diga responsabilidad objetiva. Pareciera que no se puede dar ese paso, por lo que he dicho yo, de que es un principio constitucional, que nuestro derecho penal es derecho penal de culpabilidad. Sin embargo, por obra de la doctrina, de alguna doctrina, parte de la doctrina y de alguna interpretación,
aparecen signos de responsabilidad objetiva, sobre todo cuando se habla de omisión impropia y se habla de posición de garante. Ya voy a volver sobre el tema, estoy solamente esbozando algunos principios. Y otra advertencia vinculada al uso del lenguaje es sobre el empleo de la voz riesgo. Los que están interiorizados en derecho penal sabrán que uno de los juristas más insignes de la actualidad es Klaus Roxin, y Klaus Roxin en sus obras está justamente esbozando o resumiendo los criterios de imputación objetiva que ya se usaron por otros autores alemanes, pero tomamos en Roxin como ejemplo en este momento. Entonces, Roxin gira su idea de imputación objetiva en la palabra riesgo. La primera pauta de imputación objetiva es el incremento del riesgo más allá del permitido. La segunda pauta, ya voy a volver sobre el tema, es que la concreción del riesgo sea consecuencia del incremento del mismo peligro que el autor ha incorporado. Pero ya ven ustedes que se usa la palabra riesgo con un sentido dogmático de este carácter. Yo quiero advertir sobre esto porque noto que en algunos temas, sobre todo en la omisión impropia que hablaba hace un rato, la palabra riesgo y la fundamentación de esta idea es muy similar a la que usaron los juristas, usaron en su momento los juristas argentinos para avalar la reforma del artículo 1113 del Código Civil, que introduce justamente la responsabilidad por el vicio o riesgo de la cosa. Y los fundamentos que se dieron entonces y los fundamentos que se dieron después al interpretar la norma son muy parecidos a los que se utilizan por algunos juristas, sobre todo alemanes, cuando hablan de la comisión por omisión, la posición de garante, etc. Yo advierto entonces respecto de las consecuencias de utilizar ciertas palabras. Me parece que la palabra riesgo hay que usarla con mucho cuidado, porque para la libertad individual, y permítaseme el juego del lenguaje, es muy riesgoso, muy peligroso usar indiscriminadamente la palabra riesgo. Otro principio, que simplemente lo enuncio ahora porque ya he hablado sobre él, es el principio de lesividad. El principio de lesividad, que está expresado en el artículo 19 del Código Penal, hace que el Estado no pueda intervenir salvo en aquellos casos en que está en juego el orden público, la moral pública o perjuicio de terceros. Consecuentemente, no puede haber intervención del Estado cuando en ninguno de estos aspectos, estos tres aspectos, está comprendida la posibilidad de la intervención penal. Sería inconstitucional, a mi juicio, aquella normativa que establezca delitos de mera desobediencia, porque estaría muy desvinculado de un bien jurídico determinado y no se sabría si efectivamente esa actuación a que se refiere el tipo penal ofende al orden público, a la moral pública o perjudica a un tercero. Y para terminar esta enunciación de principios generales, también quiero hacer mención a la otra parte del artículo 19 de la Constitución. Ustedes recuerdan, el artículo 19 dice, en la segunda parte dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Con lo cual, las prohibiciones y los mandatos deben estar impuestos por la ley. Si no hay un que establezca una obligación de actuar, castigar a alguien que no ha actuado, sin preocuparse si la ley existe, la ley que respalda esa exigencia existe, es inconstitucional. No se pueden agregar mandatos por vía de interpretación, que es lo que ocurre cuando se exagera el uso
del concepto de omisión impropia, posición de garante, etc. Voy a hacer ahora una interrupción para referirme después a las penas en relación con el delito culposo.